¿Qué pasaría si te dijera que los rostros más inocentes de Hollywood ocultaban los secretos más oscuros? Detrás de esas sonrisas angelicales y rizos perfectos se esconden historias de adicción, traición y desamor que harían llorar a adultos. Hoy estamos descubriendo los destinos trágicos de 20 estrellas infantiles de la Edad de Oro que pagaron el precio más alto por la fama. Judy Garland, los zapatos de rubí no pudieron salvar a Dorothy de su pesadilla en la vida real. Nacida como Frances Ethel Gum en 1922, Judy Garland se convirtió en la gallina de los huevos de oro de M&M con solo 13 años, pero el estudio la trató más como una máquina de hacer dinero que como un ser humano. La llenaban de anfetaminas para mantenerla delgada y energética. Luego le daban pastillas para dormir y dejarla inconsciente por la noche. Este ciclo horrible comenzó cuando aún era una niña y continuó por el resto de su corta vida. A los 16 años, Judy ya había recorrido el camino de ladrillos amarillos en El Mago de Oz, pero detrás de las cámaras vivía en un verdadero infierno. Los ejecutivos de MGM cruelmente la apodaron el patito feo y constantemente criticaban su peso y apariencia. El estudio controlaba cada aspecto de su existencia, desde lo que comía hasta con quién podía salir. Su riguroso horario se consideraría abuso infantil según los estándares actuales. Sin embargo, produjo más de una docena de películas antes de cumplir 20 años. La adicción a los medicamentos recetados que comenzó en su infancia persiguió a Judy durante toda su vida adulta. Sufrió múltiples crisis nerviosas, se casó 5 veces e intentó autolesionarse repetidamente. A pesar de su legendario regreso en Nace una estrella, que le valió una nominación al Oscar, Judy permaneció en la ruina financiera debido a la explotación por parte de estudios, agentes y esposos. En 1969, con solo 47 años, Judy fue encontrada muerta en un baño de Londres por una sobredosis accidental. La niña que cantó Over the Rainbow nunca encontró su camino a casa. Bobby Driscoll, la primera estrella infantil contratada por Disney, pasó de ser el querido Peter Pan a un adicto a las drogas sin hogar en una de las caídas más desgarradoras de Hollywood. Bobby Driscoll era el chico de oro de Walt Disney Studios, con su rostro inocente y encanto natural que lo convirtieron en un nombre familiar a través de clásicos como Canción del Sur y La Isla del Tesoro. Su papel más icónico fue dar voz y ser el modelo de acción en vivo para Peter Pan, el niño que nunca quiso crecer. La ironía resultaría devastadoramente profética. Cuando Bobby llegó a la adolescencia, su voz cambió y su apariencia juvenil maduró. Disney lo dejó sin ceremonia, sin ofrecer apoyo ni plan de transición. El niño lindo, de ojos grandes, en el que habían apostado millones, fue simplemente descartado como el periódico de ayer. Bobby luchó por encajar en la escuela pública, donde otros niños lo acosaban sin piedad por ser una exestrella fracasada. La fama que una vez lo protegió se convirtió en un blanco en su espalda. A finales de su adolescencia, Bobby había recurrido a la heroína como un mecanismo de afrontamiento, comenzando una espiral descendente hacia la adicción y el crimen menor. Fue arrestado múltiples veces por posesión, falsificación y robo. A pesar de intentar brevemente reconstruir su vida a través del arte, en el Instituto de Arte Chouinard, donde trabajó junto al círculo de Andy Warhol, las cicatrices de la fama temprana nunca sanaron. En 1968, con solo 31 años, Bobby murió solo en un edificio de viviendas abandonado en el East Village de Nueva York. Su cuerpo fue encontrado en un catre, rodeado de botellas de cerveza vacías. Sin identificación, fue enterrado en una tumba de indigentes. Se tardó un año en confirmar su identidad mediante huellas dactilares, la antigua joya de la corona de Disney. Jackie Coogan, el primer niño superestrella de América, hizo millones para su familia, solo para descubrir que le habían robado casi cada centavo. Jackie Coogan saltó a la fama a los 7 años, actuando junto a Charlie Chaplin en El Chico, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del mundo. Su sentido del humor y sus ojos expresivos lo hicieron querido por el público, y rápidamente se convirtió en uno de los artistas mejor pagados de la era del cine mudo, ganando más de $4 millones durante su carrera infantil. Jackie recorrió el mundo, conoció a jefes de Estado y vivió como la realeza. Confiaba en que sus ganancias se estaban guardando para su futuro, con su madre y su padrastro manejando sus finanzas. Pero cuando llegó a la adultez y pidió su dinero, se encontró con una fría traición. Su madre se negó rotundamente, diciéndole cruelmente, «Nunca se hicieron promesas de darte nada». El padre de Jackie quería que tuvieras todo ese dinero, pero yo no soy el padre de Jackie. Habían gastado casi todo en casas lujosas, coches caros y vacaciones de lujo, mientras Jackie era el sostén de la familia. La indignación pública por la explotación financiera de Jackie llevó a la histórica Ley Coogan en 1939, que exige que una parte de las ganancias de los actores infantiles se reserve en cuentas fiduciarias protegidas. O que la victoria de Jackie ayudó a futura gente. ¿Qué
generaciones. No pudo deshacer su devastación personal. Su carrera como actor fracasó en sus 20 años y se declaró en bancarrota durante la Gran Depresión. Sirvió valientemente como piloto de planeador en la Segunda Guerra Mundial, pero perdió amigos cercanos en combate. Más tarde en su vida, encontró éxito interpretando al tío Fester en La familia Addams, pero nunca recuperó la fortuna que había perdido. La historia de Jackie se convirtió en un cuento de advertencia sobre la explotación de los artistas infantiles y el precio de confiar en las personas equivocadas con tu futuro. Scotty Beckett, el rostro querubín de Our Gang, ocultaba un alma atormentada destinada a un final violento. Scotty Beckett fue una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Hollywood, encantando al público como un miembro travieso de la serie Little Rascals a lo largo de la década de 1930. Sus ojos brillantes, impecable sentido del humor y carisma natural parecían garantizar una carrera larga y exitosa. Incluso protagonizó junto a grandes nombres como Judy Garland y Elizabeth Taylor, posicionándolo como un ídolo adolescente en ciernes. Pero a medida que Scotty envejecía, el interés de Hollywood se desvaneció más rápido que su encanto juvenil. Los papeles se volvieron escasos y menos prominentes, dejándolo luchando por hacer la transición a roles adultos. La fama que una vez lo rodeó se convirtió en un eco inquietante de días mejores. Fuera de la pantalla, su vida se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Scotty desarrolló serias adicciones al alcohol y las drogas, incluidos barbitúricos y analgésicos, que adormecían su dolor pero destruían su juicio. Sus relaciones personales se volvieron turbulentas y violentas. Se casó 3 veces y su segunda esposa, la actriz Beverly Baker, solicitó el divorcio solo semanas después de su boda, citando abuso físico. Múltiples arrestos por posesión de drogas, conducir ebrio y fraude con cheques lo convirtieron en un habitual de los tabloides por todas las razones equivocadas. Para la década de 1960, Scotty había desaparecido por completo de Hollywood, intentando trabajar en ventas y bienes raíces, pero sin poder escapar de sus demonios. En mayo de 1968, con solo 38 años, Scotty fue encontrado muerto en un hogar de ancianos en Hollywood bajo circunstancias misteriosas. Algunos informes mencionaron una sobredosis de drogas, mientras que otros señalaron lesiones en la cabeza de un asalto reciente. La causa exacta nunca fue confirmada oficialmente, pero una cosa era segura: el antiguo pequeño travieso murió solo, sin un centavo y olvidado por la industria que una vez lo celebró. Darla Hood. La dulce voz de Our Gang fue silenciada por una tragedia médica que conmocionó a sus devotos fanáticos. Darla Hood fue el corazón y alma de los pequeños traviesos durante la edad de oro de la serie, cautivando al público con sus rizos distintivos, personalidad encantadora y notable habilidad para cantar. Como la protagonista femenina principal, durante la década de 1930 y principios de los años 40, apareció en más de 50 cortometrajes, creando algunos de los momentos más memorables y entrañables de la franquicia junto a Spanky, Alfalfa y Buckwheat. A diferencia de algunos de sus compañeros de reparto, Darla no enfrentó explotación financiera inmediata ni traición familiar. Sin embargo, la presión de la fama a una edad tan temprana dejó cicatrices emocionales que la siguieron hasta la adultez. Cuando Our Gang terminó, se vio obligada a enfrentar la aterradora incertidumbre de la vida más allá de la fama infantil. Hollywood tenía poco espacio para las estrellas infantiles una vez que superaban sus adorables personajes, dejando a Darla luchando por redefinirse en una industria que solo la recordaba como una niña pequeña. Darla intentó reinventarse como cantante y actriz, actuando en clubes nocturnos y apareciendo en pequeños papeles de televisión. Formó un grupo vocal en la década de 1950 y participó en eventos de reunión donde los fanáticos la colmaron de admiración por la alegría que les brindó durante su infancia. A pesar de mantener un espíritu positivo y encontrar algo de paz, el segundo acto de Darla fue trágicamente interrumpido. En 1979, mientras se sometía a una cirugía rutinaria para extirpar su apéndice, contrajo hepatitis aguda por una transfusión de sangre contaminada. La enfermedad empeoró rápidamente y murió inesperadamente a los 47 años. Su muerte repentina conmocionó a los fanáticos que la recordaban como la eterna joven encantadora de la pantalla, demostrando que a veces la tragedia golpea incluso a las figuras más queridas cuando menos lo esperan. Freddie Bartholomew. La sofisticación británica no pudo proteger a este joven actor de la avaricia familiar y la naturaleza voluble de Hollywood. Freddie Bartholomew capturó la atención internacional durante la década de 1930 con sus modales refinados, acento nítido y notable profundidad emocional. Nacido en Londres en 1924, alcanzó la fama a través de actuaciones aclamadas en películas como David Copperfield, Little Lord Fauntleroy y Capitán Valiente, compartiendo pantalla con leyendas como Spencer Tracy y Ronald Colman. Los críticos lo aclamaron como uno de los mejores actores infantiles de su generación, pero a medida que la fama y las ganancias de Freddie crecían, las tensiones familiares estallaron en una amarga batalla por la custodia.
En una violenta altercación por una deuda de $50 relacionada con un trato fallido de un perro de casa. Durante una confrontación en la casa de un hombre, la disputa escaló a una pelea física donde Switzer supuestamente sacó un cuchillo, lo que llevó al propietario a dispararle en lo que se consideró defensa propia. El querido Alfalfa murió en el acto, poniendo fin a una vida que había traído alegría a millones, pero que solo encontró tragedia para él mismo. Diana Barrymore, nacida en la realeza de Hollywood, esta talentosa actriz no pudo escapar de la maldición familiar de la adicción y la desesperación. Diana Barrymore entró al mundo en marzo de 1921 como la hija del legendario actor John Barrymore, uno de los intérpretes más reverenciados de la Edad de Oro. Con su belleza, talento y famosa ascendencia, Diana parecía destinada a la grandeza. Dejó su huella en Broadway antes de pasar al cine a principios de los años 40, recibiendo elogios por sus actuaciones y mostrando un potencial genuino para continuar el legado familiar. Pero el peso de las expectativas y su compleja relación con su padre alcohólico resultaron abrumadores. Los problemas de abuso de sustancias de Diana comenzaron durante su adolescencia y solo empeoraron al entrar en la adultez. Luchó con el alcoholismo y la adicción a los medicamentos recetados, a menudo cayendo en excesos incontrolables que destruyeron sus oportunidades profesionales y relaciones personales. Su carrera actoral, que había mostrado tanto potencial, se tambaleó cuando su comportamiento errático fuera de la pantalla eclipsó su talento. La presión de ser la hija de John Barrymore creó un estándar imposible de alcanzar, especialmente dados sus propios problemas bien documentados con el alcohol. Cuando su padre murió en 1942, Diana quedó con una persistente sensación de abandono y un tumulto emocional no resuelto. Tuvo una serie de relaciones fallidas, incluyendo un breve matrimonio con el guionista Robert Wilcox, que terminó en divorcio. A finales de la década de 1940, Diana había desaparecido en gran medida de la vista pública, luchando batallas privadas con la adicción y la depresión que pocos comprendían. En marzo de 1960, las luchas de Diana llegaron a un trágico final cuando falleció a los 38 años por una sobredosis de pastillas para dormir en su apartamento de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue declarada accidental, pero puso de relieve las profundas heridas psicológicas que la habían atormentado a lo largo de su vida. A pesar de su breve carrera, Diana dejó un triste legado como alguien que nunca pudo escapar de la sombra de la fama familiar o de los demonios que perseguían al nombre Barrymore. Margaret O'Brien, la inocente de ojos grandes de Conocí a un millonario, enfrentó la cruel realidad de la visión desechable de Hollywood sobre las estrellas infantiles. El ascenso a la fama de Margaret O'Brien en la década de 1940 fue rápido y notable, con su talento natural para la actuación y su capacidad para transmitir emociones profundas, convirtiéndola en una de las estrellas más brillantes de su generación. Nacida en enero de 1937, fue introducida a la actuación a los 4 años y rápidamente consiguió su papel revelación en Journey for Margaret, lo que la estableció como un talento emergente en la constelación de intérpretes infantiles de Hollywood. Su papel más famoso llegó en el querido musical Meet Me in St. Louis, donde interpretó a Tootie Smith, la hija menor traviesa pero adorable. Su actuación fue nada menos que extraordinaria, lo que le valió un premio juvenil de la Academia y la convirtió en una de las estrellas infantiles más populares de la década de 1940. Los críticos elogiaron su encanto natural y su notable capacidad para manejar escenas emocionales complejas con una madurez más allá de su edad, sugiriendo un futuro brillante por delante. Sin embargo, como muchos actores infantiles, Margaret luchó con la transición de niña adorable a intérprete adulta. Al entrar en su adolescencia, los papeles se volvieron más escasos y menos significativos. La inconstancia de Hollywood se hizo evidente a medida que la industria avanzaba hacia talentos más nuevos y jóvenes. Aunque apareció en películas como Little Women e hizo apariciones especiales en programas como The Twilight Zone, nunca recuperó la prominencia que disfrutó en su juventud. El desafío de crecer bajo el ojo público, combinado con la presión de liberarse del encasillamiento, resultó difícil de superar. Aunque Margaret no enfrentó el trágico final que sufrieron muchos de sus compañeros, su carrera ilustra la dura realidad de que incluso las estrellas infantiles más talentosas a menudo luchan por mantener su relevancia como adultos. Hoy en día es recordada con cariño por los fanáticos del cine clásico, pero su historia sirve como un recordatorio de lo rápido que Hollywood puede olvidar a sus antiguas estrellas una vez que superan su atractivo inicial. El hermano de Carl Switzer, Harold, incluso está relacionado con un pequeño bribón, no podía garantizar un final feliz en la cruel máquina de Hollywood. Harold Switzer fue descubierto junto a su hermano más famoso, Carl, cuando realizaron un número musical improvisado en los estudios Hal Roach durante unas vacaciones familiares en California. Ambos chicos fueron contratados para Our Gang, pero mientras Carl se convirtió en la estrella destacada como Alfalfa, Harold permaneció en segundo plano como un actor de reparto durante toda la serie.
en una violenta altercación por una deuda de $50 relacionada con un trato fallido de un perro de casa. Durante una confrontación en la casa de un hombre, la disputa escaló a una pelea física donde Switzer supuestamente sacó un cuchillo, lo que llevó al propietario a dispararle en lo que se consideró defensa propia. El querido Alfalfa murió en el acto, poniendo fin a una vida que había traído alegría a millones, pero solo encontró tragedia para él mismo. Diana Barrymore, nacida en la realeza de Hollywood, esta talentosa actriz no pudo escapar de la maldición familiar de la adicción y la desesperación. Diana Barrymore entró al mundo en marzo de 1921 como la hija del legendario actor John Barrymore, uno de los intérpretes más reverenciados de la Edad de Oro. Con su belleza, talento y famosa ascendencia, Diana parecía destinada a la grandeza. Dejó su huella en Broadway antes de pasar al cine a principios de los años 40, recibiendo elogios por sus actuaciones y mostrando un potencial genuino para continuar el legado familiar. Pero el peso de las expectativas y su compleja relación con su padre alcohólico resultaron abrumadores. Los problemas de abuso de sustancias de Diana comenzaron durante su adolescencia y solo empeoraron al entrar en la adultez. Luchó con el alcoholismo y la adicción a los medicamentos recetados, a menudo cayendo en excesos incontrolables que destruyeron sus oportunidades profesionales y relaciones personales. Su carrera como actriz, que había mostrado tanto potencial, se tambaleó cuando su comportamiento errático fuera de la pantalla eclipsó su talento. La presión de ser la hija de John Barrymore creó un estándar imposible de alcanzar, especialmente dado sus propios problemas bien documentados con el alcohol. Cuando su padre murió en 1942, Diana quedó con una persistente sensación de abandono y un tumulto emocional no resuelto. Tuvo una serie de relaciones fallidas, incluyendo un breve matrimonio con el guionista Robert Wilcox, que terminó en divorcio. A finales de la década de 1940, Diana había desaparecido en gran medida de la vista pública, luchando batallas privadas con la adicción y la depresión que pocos comprendían. En marzo de 1960, las luchas de Diana llegaron a un trágico final cuando falleció a los 38 años por una sobredosis de pastillas para dormir en su apartamento de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue considerada accidental, pero destacó las profundas heridas psicológicas que la habían atormentado a lo largo de su vida. A pesar de su breve carrera, Diana dejó un triste legado como alguien que nunca pudo escapar de la sombra de la fama familiar o de los demonios que perseguían el nombre Barrymore. Margaret O'Brien, la inocente de ojos grandes de Conocí a un millonario, enfrentó la cruel realidad de la visión desechable de Hollywood sobre las estrellas infantiles. El ascenso a la fama de Margaret O'Brien en la década de 1940 fue rápido y notable, con su talento natural para la actuación y su capacidad para transmitir emociones profundas, convirtiéndola en una de las estrellas más brillantes de su generación. Nacida en enero de 1937, fue introducida a la actuación a los 4 años y rápidamente consiguió su papel revelación en Journey for Margaret, lo que la estableció como un talento emergente en la constelación de intérpretes infantiles de Hollywood. Su papel más famoso llegó en el querido musical Meet Me in St. Louis, donde interpretó a Tootie Smith, la traviesa pero adorable hija menor. Su actuación fue nada menos que extraordinaria, lo que le valió un premio juvenil de la Academia y la convirtió en una de las estrellas infantiles más populares de la década de 1940. Los críticos elogiaron su encanto natural y su notable capacidad para manejar escenas emocionales complejas con una madurez más allá de su edad, sugiriendo un futuro prometedor. Sin embargo, como muchos actores infantiles, Margaret luchó con la transición de niña adorable a intérprete adulta. Al entrar en su adolescencia, los papeles se volvieron más escasos y menos significativos. La inconstancia de Hollywood se hizo evidente a medida que la industria avanzaba hacia talentos más nuevos y jóvenes. Aunque apareció en películas como Little Women e hizo apariciones especiales en programas como The Twilight Zone, nunca recuperó la prominencia que disfrutó en su juventud. El desafío de crecer bajo el ojo público, combinado con la presión de liberarse del encasillamiento, resultó difícil de superar. Aunque Margaret no enfrentó el trágico final que sufrieron muchos de sus compañeros, su carrera ilustra la dura realidad de que incluso las estrellas infantiles más talentosas a menudo luchan por mantener su relevancia como adultos. Hoy en día es recordada con cariño por los fanáticos del cine clásico, pero su historia sirve como un recordatorio de lo rápido que Hollywood puede olvidar a sus antiguas estrellas una vez que superan su atractivo inicial. El hermano de Carl Switzer, Harold, incluso está relacionado con un pequeño travieso. No podía garantizar un final feliz en la cruel máquina de Hollywood. Harold Switzer fue descubierto junto a su hermano más famoso, Carl, cuando realizaron un número musical improvisado en los estudios Hal Roach durante unas vacaciones familiares en California. Ambos chicos fueron contratados para Our Gang, pero mientras Carl se convirtió en la estrella destacada como Alfalfa, Harold permaneció en el fondo como un actor de reparto durante toda la serie.
en la década de 1930. La experiencia de Harold en Our Gang estuvo marcada por ser constantemente eclipsado por la popularidad y el tiempo en pantalla de su hermano menor. Mientras que el característico mechón de Carl y su canto desafinado lo hicieron un favorito de los fans, Harold a menudo interpretaba papeles más pequeños que no mostraban su personalidad o talentos. Esta dinámica creó una situación familiar desafiante, donde un hermano recibía la mayor parte de la atención y las oportunidades, mientras que el otro permanecía en gran medida olvidado tanto por el público como por los profesionales de la industria. Después de que Our Gang terminó, Harold enfrentó las mismas dificultades que muchos ex niños estrellas al intentar hacer la transición a carreras adultas. Sin embargo, su situación se complicó al estar siempre vinculado a la persona más exitosa de su hermano, mientras tenía menos momentos memorables propios para aprovechar en futuras oportunidades. La industria del entretenimiento mostró poco interés en los antiguos actores secundarios de series infantiles, dejando a Harold en busca de trabajo fuera de Hollywood. A diferencia del trágico final de su hermano, Harold logró evitar la violencia y la adicción que acabaron con la vida de Carl, pero nunca alcanzó un éxito significativo en el entretenimiento u otros campos. Vivió una vida tranquila lejos de los reflectores, participando ocasionalmente en reuniones de Our Gang, donde los fanáticos a veces se sentían decepcionados al conocer al otro hermano Switzer. La historia de Harold representa a las figuras olvidadas del estrellato infantil, aquellos que trabajaron junto a las estrellas, pero nunca fueron lo suficientemente brillantes como para mantener su propia fama duradera o seguridad financiera en una industria que tenía poca paciencia para cualquiera que no fuera considerado un nombre destacado. George Spanky McFarland, el líder de Our Gang, no pudo alejarse de la aplastante decepción de Hollywood. George Spanky McFarland fue la indiscutible estrella y líder de los Pequeños Traviesos durante los años más populares de la serie en la década de 1930. Con su cara redonda, su característico corte de tazón y sus cualidades naturales de liderazgo, Spanky se convirtió en el corazón de la pandilla y en una de las estrellas infantiles más reconocibles de su época. Su sentido del humor y su capacidad para decir sus líneas con perfecta inocencia lo hicieron un favorito entre el público y los críticos por igual. La popularidad de Spanky durante sus años en Our Gang fue extraordinaria, con cartas de admiradores llegando de todo el mundo y su imagen apareciendo en innumerables artículos de mercadería. Parecía destinado a una transición exitosa al entretenimiento para adultos, habiendo demostrado habilidades de actuación más allá de las de los típicos actores infantiles. Sin embargo, a medida que envejecía y la serie evolucionaba, su atractivo comenzó a disminuir, y para principios de la década de 1940, su tiempo con Our Gang había terminado, dejándolo enfrentar un futuro incierto en Hollywood. La transición a roles adultos resultó casi imposible para Spanky, ya que el público no podía aceptarlo como algo más que el líder regordete e inocente de la pandilla. Luchó por encontrar trabajo significativo en películas o televisión, tomando varios trabajos ocasionales para mantenerse mientras aparecía ocasionalmente en convenciones de fans y eventos de reunión. La industria del entretenimiento mostró poco interés en las exestrellas infantiles que no podían reinventarse con éxito, dejando a Spanky sintiéndose olvidado y descartado por el negocio que una vez lo celebró. A diferencia de algunos de sus compañeros de reparto que enfrentaron adicciones o violencia, la tragedia de Spanky fue más sutil, pero igualmente desgarradora. Un lento desvanecimiento en la oscuridad, mientras veía a nuevas generaciones de artistas lograr el éxito que una vez fue suyo. Pasó sus últimos años trabajando en varios empleos fuera del entretenimiento, ocasionalmente dando entrevistas sobre sus experiencias en Our Gang, pero nunca recapturando la magia que lo hizo famoso. Su historia ilustra cómo incluso las estrellas infantiles más exitosas pueden encontrarse luchando por mantener su relevancia una vez que su atractivo juvenil expira. Mary Cornman, la dulce original de Our Gang, descubrió que ser la primera no garantiza el éxito duradero. Mary Cornman fue una de las primeras estrellas femeninas de la serie Our Gang, apareciendo en los cortometrajes de comedia durante principios de la década de 1920, cuando la franquicia apenas comenzaba a establecer su popularidad. Con su dulce comportamiento y presencia natural en pantalla, Mary ayudó a definir lo que el público esperaba de los personajes femeninos de la serie, estableciendo un modelo que influiría en el programa durante décadas. Durante su tiempo con Our Gang, Mary fue considerada una de las jóvenes intérpretes más prometedoras de Hollywood, con profesionales de la industria prediciendo un futuro brillante para ella en el entretenimiento. Su popularidad entre el público joven era significativa y recibió considerable atención de los medios como una de las personalidades destacadas de la serie. Sin embargo, a medida que el formato de Our Gang evolucionaba y se incorporaban nuevos niños para reemplazar a los miembros del reparto que envejecían, Mary se encontró gradualmente eliminada de la serie, dejándola competir en un campo cada vez más concurrido de artistas infantiles. El desafío de pasar de Our Gang a otras oportunidades resultó abrumador para Mary, ya que los directores de casting y productores tenían dificultades para verla más allá de su asociación con la serie.
Década de 1930. A diferencia de las estrellas infantiles posteriores que tenían opciones de carrera más diversas, Mary trabajaba durante una era en la que la industria del entretenimiento ofrecía menos oportunidades para que los jóvenes artistas crecieran y se desarrollaran. Intentó seguir actuando en otras películas y proyectos, pero encontró poco éxito en establecerse como un talento significativo fuera del marco de Our Gang. Su carrera esencialmente terminó mientras aún era una adolescente, dejándola para perseguir otros intereses y eventualmente desvanecerse de la memoria pública. La historia de Mary representa las experiencias de muchos primeros artistas infantiles que ayudaron a establecer franquicias exitosas, pero que finalmente fueron descartados cuando la industria se movió en nuevas direcciones. Su contribución a la historia del entretenimiento a menudo se pasa por alto, pero desempeñó un papel crucial en la creación de la base de una de las series infantiles más queridas de Estados Unidos, aunque no pudo beneficiarse de su éxito a largo plazo. Joe Cobb, el cómico regordete de Our Gang, aprendió que Hollywood no tiene espacio para las risas de ayer. Joe Cobb fue uno de los miembros originales de Our Gang, apareciendo en la serie desde sus primeros días en la década de 1920. Con su figura rechoncha y expresiones inocentes, Joe se convirtió en el adorable niño gordito que proporcionaba comedia física y gags visuales que deleitaban al público durante la era del cine mudo y las primeras películas sonoras. Su presencia ayudó a establecer la diversidad de personalidades que hizo que Our Gang tuviera éxito con diferentes audiencias. La popularidad de Joe durante sus años en Our Gang fue considerable, con su personaje representando la cualidad del hombre común que hizo que la serie fuera relatable para niños y familias en todo Estados Unidos. Su sentido del humor y disposición para participar en comedia física lo convirtieron en un miembro valioso del elenco, contribuyendo a algunos de los momentos más memorables de la serie. Sin embargo, a medida que Joe crecía y perdía su atractivo infantil, la serie comenzó a tomar diferentes direcciones, eventualmente reemplazándolo con intérpretes más nuevos y jóvenes que se ajustaban a la visión en evolución del programa. El final de la carrera de Joe en Our Gang marcó el comienzo de una larga lucha por encontrar su lugar en una industria del entretenimiento que tenía poco uso para las exestrellas infantiles. A diferencia de los artistas que podían hacer la transición a roles adultos, la asociación de Joe con el alivio cómico y su apariencia física hicieron extremadamente difícil que lo tomaran en serio para otros tipos de personajes. Intentó seguir trabajando en películas y otros lugares de entretenimiento, pero encontró pocas oportunidades disponibles para él. El enfoque de la industria en la juventud y la novedad significaba que las antiguas estrellas infantiles a menudo eran consideradas obsoletas una vez que su atractivo inicial se desvanecía. Joe pasó sus últimos años trabajando en varios empleos fuera del entretenimiento, apareciendo ocasionalmente en eventos para fanáticos donde el público mayor recordaba sus contribuciones al entretenimiento de su infancia. Su historia refleja la dura realidad de que el éxito en el estrellato infantil rara vez se traduce en oportunidades de carrera duraderas, dejando a muchos exintérpretes luchando con la transición a la vida ordinaria después de experimentar los saltos de la fama y el reconocimiento durante su juventud. Mickey Daniels, el travieso pecoso de Our Gang, descubrió que la vida real no ofrecía un guión a seguir. Mickey Daniels fue una de las primeras estrellas de la serie Our Gang, apareciendo en numerosos cortometrajes durante la década de 1920, cuando la franquicia estaba estableciendo su lugar en el entretenimiento estadounidense. Con su distintivo rostro pecoso y personalidad traviesa, Mickey encarnaba el espíritu de aventura infantil que hacía la serie atractiva para audiencias de todas las edades. Sus instintos cómicos naturales y su capacidad para transmitir tanto inocencia como travesura lo convirtieron en un intérprete destacado entre los miembros originales del elenco. Durante su tiempo con Our Gang, Mickey fue considerado uno de los actores jóvenes más talentosos de Hollywood, con sus actuaciones ganando elogios de críticos y profesionales de la industria, que veían un gran potencial para su desarrollo futuro. Su popularidad se extendió más allá de la serie, con revistas de fanáticos que publicaban artículos sobre su vida y carrera, tratándolo como una verdadera celebridad a pesar de su corta edad. Sin embargo, a medida que Mickey crecía y comenzaba a perder su apariencia juvenil, la serie empezó a dejarlo de lado en favor de niños más nuevos y jóvenes que pudieran representar mejor la energía inocente que el público esperaba. La transición fuera de Our Gang resultó devastadora para Mickey, ya que luchó por encontrar otras oportunidades en una industria del entretenimiento que mostraba poco interés en exestrellas infantiles. A diferencia de algunos artistas que podían reinventarse o pasar a trabajar detrás de cámaras, Mickey se encontró completamente excluido del negocio que una vez celebró su talento. Sus intentos de continuar actuando fueron en gran medida infructuosos, ya que los directores de casting no podían verlo como nada más que el niño pecoso de los cortos de comedia. Los últimos años de Mickey estuvieron marcados por luchas financieras y dificultades personales, mientras intentaba construir una vida fuera de la industria del entretenimiento. Su historia ilustra la
Particularmente cruel naturaleza del estrellato infantil durante los primeros días de Hollywood, cuando había menos protecciones y sistemas de apoyo para los jóvenes artistas, quienes eran descartados cuando ya no se les consideraba útiles. El niño que una vez hizo reír a millones encontró poca alegría en su propia vida después de que las cámaras dejaron de rodar. Jackie Cooper, el niño que hizo llorar a America en The Champ, no pudo secar sus propias lágrimas de rechazo. Jackie Cooper logró un éxito notable como actor infantil a principios de la década de 1930, convirtiéndose en uno de los jóvenes intérpretes más aclamados de su generación a través de papeles dramáticos poderosos que mostraban una profundidad emocional rara vez vista en actores infantiles. Su actuación revelación en The Champ le valió una nominación al Premio de la Academia con solo 9 años, convirtiéndolo en la persona más joven nominada para Mejor Actor en ese momento, un récord que se mantuvo durante décadas. El talento de Jackie iba más allá del atractivo típico de una estrella infantil, con su capacidad para transmitir emociones genuinas y sentimientos complejos, ganándose el respeto de actores y directores adultos que trabajaron con él. Sus actuaciones en películas como Skippy y The Bowery demostraron una habilidad actoral natural que sugería un futuro prometedor en papeles dramáticos serios. Los profesionales de la industria elogiaron su profesionalismo y dedicación, y muchos predijeron que haría una transición exitosa a la fama adulta, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que lucharon con el cambio. Sin embargo, cuando Jackie entró en la adolescencia, los papeles que lo habían hecho famoso se volvieron menos disponibles y la industria comenzó a verlo de manera diferente. La intensidad dramática que había hecho sus actuaciones infantiles tan cautivadoras se volvió menos comercializable a medida que envejecía, con los estudios prefiriendo elegir caras nuevas en lugar de invertir en desarrollar a exestrellas infantiles. Jackie intentó continuar su carrera a través de diferentes tipos de roles y eventualmente encontró algo de éxito en la televisión, pero nunca recuperó la prominencia que había disfrutado de niño. Sus últimos años incluyeron trabajo como director y productor de televisión, mostrando que había aprendido habilidades valiosas durante su tiempo frente a las cámaras. Aunque Jackie evitó los finales trágicos que sufrieron muchas estrellas infantiles, su trayectoria profesional ilustra cómo incluso los jóvenes artistas más talentosos pueden luchar por mantener la relevancia en una industria que constantemente busca nuevas atracciones. Su historia sirve como recordatorio de que el reconocimiento crítico y el éxito temprano no garantizan oportunidades de carrera duraderas en el competitivo mundo del entretenimiento. Jane Withers, la marimacho que desafió el trono de Shirley Temple, aprendió que el segundo lugar en Hollywood significa ser la primera en la fila para el desamor. Jane Withers irrumpió en la escena a mediados de la década de 1930 como la anti-Shirley Temple, con su cabello oscuro, personalidad traviesa y disposición para interpretar papeles de alborotadora que contrastaban fuertemente con la dulce inocencia de Temple. Los estudios la posicionaron como el complemento perfecto a la popularidad de Temple, y el público acogió sus actuaciones llenas de energía que ofrecían una visión diferente de la infancia en la pantalla. El éxito de Jane durante sus años de mayor auge fue considerable, con sus películas obteniendo importantes ingresos de taquilla y su base de fanáticos creciendo hasta rivalizar con la de otras grandes estrellas infantiles. Sus actuaciones en películas como Ginger and Bright Eyes mostraron un sentido natural del tiempo cómico y un enfoque audaz hacia la comedia física que la distinguieron de sus contemporáneos. Los profesionales de la industria reconocieron su talento y versatilidad, y muchos la consideraron una de las jóvenes intérpretes más prometedoras de su generación. Sin embargo, como prácticamente todas las estrellas infantiles de su época, Jane enfrentó el inevitable desafío de envejecer fuera de su personaje comercializable. A medida que entraba en su adolescencia, el personaje de marimacho que la había hecho famosa se volvió menos atractivo para el público, y los estudios luchaban por encontrar papeles apropiados para su imagen en evolución. La transición a papeles adultos resultó difícil, con directores de casting incapaces de imaginarla en roles dramáticos serios o protagonistas románticas que diferían de su personalidad establecida en pantalla. La carrera de Jane declinó gradualmente a lo largo de la década de 1940, con menos papeles de calidad disponibles y menos apoyo de la industria para su desarrollo continuo. A diferencia de algunas exestrellas infantiles que encontraron éxito en otras áreas del entretenimiento, Jane luchó por reinventarse profesionalmente, mientras lidiaba con los desafíos personales de crecer bajo el ojo público. Sus años posteriores incluyeron apariciones ocasionales en televisión y trabajo de doblaje, pero nunca recuperó el éxito y reconocimiento que había disfrutado de niña. La historia de Jane demuestra cómo incluso los artistas talentosos con una base sólida de fanáticos pueden encontrarse abandonados por una industria que prioriza la novedad sobre la lealtad. La niña que una vez desafió a la mayor estrella de Hollywood por la atención del público, eventualmente aprendió que el foco de la fama rara vez brilla dos veces sobre la misma persona, dejando a las exestrellas infantiles a navegar la adultez sin el sistema de apoyo que había rodeado.
Alrededor de ellos, durante sus años de mayor popularidad y éxito, Shirley Temple. Ni siquiera la chica de oro de América pudo escapar del lado oscuro de la fama infantil para siempre. Shirley Temple se convirtió en el símbolo definitivo de la inocencia infantil durante la Gran Depresión, con sus característicos rizos, hoyuelos y voz dorada que brindaban alegría y escapismo a millones. Nacida en abril de 1928, fue descubierta a los 3 años y rápidamente se convirtió en la estrella infantil mejor pagada de la historia, ganando un estimado de $50,000 por película, cuando la mayoría de los estadounidenses ganaban menos de $1,000 al año. Sus películas proporcionaron una rara esperanza durante el periodo económico más oscuro de Estados Unidos. A los 6 años, Shirley se había convertido en un fenómeno global, cuya imagen era tan poderosa que se utilizaba para promover el optimismo durante la dificultad generalizada. Sin embargo, las presiones del trabajo constante, el escrutinio de los medios y llevar el peso emocional de las esperanzas de una nación afectaron gravemente su infancia. A medida que crecía, la transición a roles adultos resultó casi imposible, ya que el público no podía aceptarla más allá de su personaje de niña pequeña. A principios de la década de 1940, Hollywood estaba listo para pasar a rostros más frescos. Shirley enfrentó desafíos personales significativos más allá de su carrera en declive. Su primer matrimonio con el actor John Agar terminó en divorcio después de tener un hijo, y la constante atención de los medios hizo que mantener relaciones fuera extremadamente difícil. La presión de reinventarse mientras vivía bajo un intenso escrutinio público creó un estrés continuo que afectó su bienestar. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Shirley logró crear un segundo acto exitoso al pasar a la política y la diplomacia en la década de 1960. Se convirtió en una pionera en el servicio público, sirviendo como embajadora de Estados Unidos en Ghana y más tarde en Checoslovaquia, demostrando que su inteligencia y capacidad iban mucho más allá del entretenimiento. Cuando falleció en febrero de 2014 a los 85 años, había vivido una vida plena de logros. Pero sus primeros años siguieron siendo un testimonio de una infancia perdida por las exigencias de la fama. Judy Nugent. Las aventuras de Ozzie y Harriet no pudieron salvar a esta joven intérprete del despiadado ciclo de reemplazo de Hollywood. Judy Nugent fue una estrella brillante en la edad de oro de la televisión, particularmente conocida por su aparición en la popular comedia familiar que definió la televisión estadounidense en la década de 1950. Nacida en mayo de 1940, su encanto natural y talento rápidamente la convirtieron en un rostro familiar para las audiencias de televisión en todo el país, representando los valores saludables que el programa encarnaba durante el optimismo de Estados Unidos después de la guerra. A pesar de ser parte de uno de los programas familiares más queridos de la televisión, Judy a menudo se encontraba eclipsada por las personalidades más grandes a su alrededor. Aunque sus actuaciones mostraban un potencial genuino para una carrera duradera, la constante búsqueda de la industria del entretenimiento por talentos más nuevos y jóvenes hizo difícil para ella mantener el mismo nivel de éxito a medida que dejaba atrás los papeles infantiles. La transición de papeles de niños adorables a personajes más maduros resultó desafiante en una industria que prefería reemplazar en lugar de desarrollar a sus jóvenes intérpretes. La lucha de Judy por mantener su relevancia se hizo evidente al entrar en su adolescencia. Apareció en varios otros programas de televisión y películas durante la década de 1950 y principios de los años 1960, pero le resultó cada vez más difícil conseguir papeles significativos. El encasillamiento que a menudo acompañaba al estatus de estrella infantil hizo que fuera difícil que la tomaran en serio para diferentes tipos de personajes. Para la década de 1970, Judy había desaparecido en gran medida de la vista pública, incapaz de navegar con éxito las traicioneras aguas de la cultura obsesionada con la edad de Hollywood. A diferencia de algunos de sus contemporáneos que permanecieron en el entretenimiento a través de la perseverancia o la reinvención, la carrera de Judy se convirtió en otra víctima de una industria que consumía a sus jóvenes artistas y los descartaba cuando ya no se consideraban comercializables. Su historia representa a los innumerables artistas infantiles que brillaron brevemente bajo el foco de Hollywood antes de ser olvidados por una máquina de entretenimiento que valoraba la juventud por encima de la lealtad o el desarrollo artístico. Patty Duke, la ganadora del Oscar más joven de la historia, no pudo escapar de los demonios de salud mental que la atormentaron toda su vida. Nacida como Anna Marie Duke en diciembre de 1946, Patty logró un éxito extraordinario a una edad increíblemente joven, debutando en Broadway a los 12 años en The Miracle Worker. Su interpretación de Helen Keller requirió una inmensa profundidad emocional y desafíos físicos que demostraron su notable talento, ganándole un premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto en 1963 con solo 16 años, convirtiéndola en la ganadora del Oscar más joven de la historia. Después de su éxito en el cine, Patty pasó a la televisión con The Patty Duke Show, donde interpretó a primas idénticas en un papel que demostró su versatilidad y sentido del humor.
El programa fue un gran éxito que la convirtió en una de las jóvenes estrellas más queridas de la década de 1960, con su popularidad alcanzando alturas sin precedentes. Sin embargo, detrás de las cámaras, las presiones de la fama y las exigencias de crecer bajo el foco de atención estaban afectando gravemente su salud mental. A los 18 años, el bienestar psicológico de Patty comenzó a deteriorarse rápidamente. Experimentó un grave malestar emocional, que más tarde fue diagnosticado como trastorno bipolar. Aunque en ese momento, sus problemas estaban ocultos al público. Las duras exigencias de los gerentes autoritarios, combinadas con el constante escrutinio de los medios, crearon un entorno donde sus problemas de salud mental florecieron sin control. Su vida personal se llenó de relaciones turbulentas y matrimonios muy publicitados que a menudo terminaban en divorcio, lo que aumentaba su agitación emocional. A pesar de continuar trabajando en películas y televisión durante las décadas de 1970 y 1980, ganando premios Emmy y elogios de la crítica, la lucha de Patty con la enfermedad mental siguió siendo una constante. Se convirtió en una defensora pionera de la concienciación sobre la salud mental, hablando abiertamente de su trastorno bipolar para ayudar a desestigmatizar las enfermedades mentales. Cuando falleció en marzo de 2016 a los 69 años, tras una breve enfermedad, su legado incluyó no solo sus logros artísticos, sino también su valentía al abordar problemas de salud mental que afectaron a innumerables personas en la industria del entretenimiento. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo y cuéntanos si crees que las estrellas infantiles de hoy están mejor protegidas o si la historia simplemente se repite con diferentes caras. Aquí está la verdadera pregunta que te perseguirá. Sabiendo lo que sabemos ahora sobre el costo de la fama infantil, ¿deberíamos siquiera estar viendo programas y películas con actores infantiles?